Buenas noches, ingeniero compañeros. Nuestro grupo va a exponer sobre la metodología Seven Touch Point, que como su nombre mismo lo dice, aborda 7 puntos de toque en el desarrollo de software seguro. Los integrantes de nuestro grupo está conformado por Jorge Ceballos, Elizabeth Ureña y Vladimir Celi. Ya, la agenda del día consta de la introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Ya, primeramente, como modo de introducción, sabemos que en la actualidad la seguridad es muy demandada en el mundo empresarial, ya que permite implementar buenas prácticas, estándares y metodologías para desarrollar software seguro, en donde los aplicativos deben tener durante la fase de creación y producción. Se debe permitir el análisis de seguridad constante del proyecto en construcción con el fin de asegurar y solventar las brechas de seguridad existentes en el proyecto. Esto con el fin de minimizar los impactos que podrían tener las brechas de seguridad en caso de que un atacante pueda vulnerar la seguridad de nuestras aplicaciones. También es necesario mencionar que estas aplicaciones se les debe aplicar de forma correcta debido a que cualquier paso en falso podría dejar el software con demasiadas vulnerabilidades que pueden ser explotados por los atacantes de seguridad. A continuación, mi compañera dará inicio a enumerar cada una de las siete, 7 puntos de la seguridad de esa metodología. Bueno, primeramente vamos a hablar de qué es Code Review. Nos dice que la finalidad primordial del proceso de revisión del código es evaluar cualquier código nuevo en busca de fallas, errores y estándares de calidad establecidos por la organización. El proceso de calidad, perdón, el proceso de revisión del código no debería consistir solo en comentarios unilaterales. Por consiguiente, un beneficio intangible del proceso de revisión del código es la optimización de las capacidades de codificación del equipo colectivo. También tenemos parte de lo que es cómo funciona un code review o una revisión de código. Vendría a ser que la revisión del código es crítica por las siguientes razones. Minimiza las posibilidades de tener problemas, determinar si el código nuevo cumple las pautas solicitadas, mejorar el rendimiento del código y asegurarse de no tener errores en el código. Vladi, ya. Eh, Conforme también tenemos lo que es cómo realizar una revisión de código o tenemos que existen 4 formas de realizar la revisión del código, como es la transferencia de correo electrónico, consiste en que un desarrollador envía por correspondencia electrónica una diferencia de los cambios a todos los equipamientos de desarrollo, principalmente por medio de sistemas de control de variantes que automatizan las notificaciones. También tenemos lo que es la programación en pareja, que vendría a ser que es un proceso constante, digamos, de la revisión del código, donde dos desarrolladoras se sientan en una estación de trabajo, solo uno de ellos codifica activamente, mientras tanto que el otro otorga comentarios en tiempo real. También tenemos lo que es reseñas de código por encima del hombro, que se hace en la estación de trabajo del desarrollador, donde un integrante experimentado del equipo recorre el nuevo código y ofrece recomendaciones por medio de un diálogo. Y por último, tenemos lo que es asistido por herramientas, que es un proceso de revisión de código asistido por herramientas implícitas, y el uso de esta herramienta está especializada para facilitar el proceso del code review. ¿Quién te Bueno, aquí vamos a hablar de la arquitectura del análisis. Esto sería el segundo paso que tiene los 7 pasos. Viene a ser que alrededor del 50% de los problemas de seguridad son el resultado de los flujos de diseño, por lo que realizar un análisis de riesgos de la arquitectura a nivel de diseño es una parte importante de un programa de seguridad de software sólido.
Ya. En la arquitectura también tenemos que para hacer análisis de riesgos arquitectónicos, el proceso tiene tres pasos: el análisis de resistencia a ataques, el análisis de ambigüedad y el análisis de debilidad. El análisis de resistencia a ataques, tiene como objetivo definir cómo debe comportarse el sistema frente a ataques conocidos. El análisis de ambigüedad tiene como objetivo descubrir nuevos tipos de ataques o riesgos, por lo que depende en gran medida de la experiencia de las personas que realizan el análisis. Por último, tenemos el análisis de debilidad, que tiene como objetivo comprender y evaluar el impacto de las dependencias de software externo. A continuación les mostraré en un gráfico lo que les estaba diciendo anteriormente. Aquí tenemos lo que es el diagrama de procesos para el análisis de riesgos arquitectónicos, donde les decía que constaba de lo que son la parte del análisis de ambigüedad, el análisis de debilidad y el análisis de resistencia a ataques. A continuación, mi compañero Vladimir va a hablar sobre la importancia de las pruebas de penetración. Ya. Las pruebas de penetración. Primeramente vamos a ver qué son. Son una simulación de un comportamiento de posibles atacantes que ayudan fundamentalmente a detectar y remediar estas vulnerabilidades frente a los ataques que tienen en el software. Es por eso que se crean varios métodos de pruebas de penetración para ayudar a los profesionales de seguridad a solventarlos y puedan estar estas aplicaciones seguras y en el mercado sean exitosas. Eh, ¿Cuál es la importancia? También como segundo punto se tiene que las pruebas de implementación son una evaluación ética de la seguridad cibernética que ayuda a las organizaciones a mejorar las posturas de seguridad cibernética. Y también sé que en este caso este es un proceso ya complejo, donde si no se lleva a cabo, tiende a pasar por alto varias vulnerabilidades y dejar por bajo el prestigio de una organización. Como siguiente punto se tiene una de las metodologías de pentesting, como es OSAP-M, OSP y diferentes metodologías, pero el siguiente que se toma en cuenta es ISAP, que es un grupo de seguridad y sistemas abiertos de información que respalda el marco de evaluación de seguridad de sistemas de información. Divide un proceso de prueba de penetración en tres fases esenciales, como es planificación, preparación, evaluación de informes, la limpieza, destrucción de artefactos, y esta metodología se distingue por proporcionar una guía técnica integral sobre las pruebas, a diferencia de otros enfoques, como es la de OSDMM, que es una principal metodología de auditoría. Sin embargo, es una fuente de referencia útil para el sector de seguridad. Eh, Como vemos, también esas pruebas de prevención se tiene las etapas, como es el alcance, que el paso de alcance debe maximizar el entorno de inversión de la organización, establecer los objetivos específicos para la prueba de penetración y también garantiza que solo se aborden las áreas específicas y requeridas. En la fase de pruebas es la técnica de prueba de penetración, que se lleva a cabo una estrategia de alcance y se identifican las evaluaciones de vulnerabilidades, y también se tienen las actividades durante esa etapa que pueden diferir dependiendo del tipo de prueba que se realice. También se tiene la otra que es de, de briefing, la presentación de informes. En este caso, esta etapa se genera un informe y es un paso crítico de un proceso de presentación que se implica a presentar un informe al cliente que describa las vulnerabilidades que se descubran durante las pruebas de presentación y su impacto, cómo se descubrieron, las posibles implicaciones de no remediarlas, y este informe debe incluir los datos confidenciales a los que se accedió y si se corresponde el tiempo que permanecieron sin descubrir los exploradores. En este caso se tiene que documentar todas las pruebas que se realicen. La siguiente etapa, que es elegir un proveedor de pruebas de penetración. Si bien es esencial tener una comprensión actualizada de los muchos tipos de procedimientos de pruebas de penetración y evaluar los posibles proveedores de pruebas, de estas pruebas, es fundamental asegurarse y seleccionar las necesidades de su organización, un proveedor acreditado también, y debería poder asesorar esta metodología
y mejorar la estrategia referente a las necesidades que tengan dentro del proyecto. Como siguiente punto, o punto cuarto, tiene Risk-Based Security Testing. En este caso, se basa específicamente en la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos, riesgo del software, como son los diversos aspectos a tomar, como es la complejidad, la criticidad, la usabilidad y las zonas o las áreas de vulnerabilidad que se tengan. Se tienen en cuenta también características y funcionalidades, y estas pruebas también ocurren con un evento, abarcan un evento positivo o negativo dentro de los criterios de éxitos del proyecto. Y cuando hablamos de riesgos positivos o negativos, son las oportunidades, en caso de positivos, son las oportunidades que pueden invertir en el proyecto y así lograr el éxito de este. Y los riesgos negativos son las recomendaciones que pueden llegar a disminuir estos riesgos para aplicarlos en el proyecto. Bien. También se tiene en las siguientes pruebas, como en esta fase se tienen las pruebas basadas de riesgos que cubren una serie de pasos, como son la identificación del riesgo, que se realiza, en este caso en la identificación de riesgos, se realiza un borrador de registro con una clasificación de estos riesgos y para identificar cuál es más prioritario que otro para solventarlo más rápido. En la siguiente se tiene el análisis de riesgo, con un análisis se lleva un resultado que tiene el objetivo de estos riesgos y se debe seleccionar las medidas para demostrar la actividad de prueba para cumplir los objetivos. En la respuesta de riesgo son las dependencias que tiene el proyecto para comprobar la efectividad de las pruebas. En este caso, las pruebas de alcance, donde participan todos los involucrados, en este caso, y también aportan, deben aportar mediante pruebas y generar las actividades o mediante contratos las actividades que deben hacer cada uno de los integrantes. En la siguiente fase, que es la definición, se tiene, se tiene un proceso de pruebas y con la finalización de las etapas anteriores se compila las pruebas mediante un estándar que se establezca en el proyecto. También se tiene un punto importante como es la realización y la matriz de evaluación de riesgo. En este caso, esta tabla conlleva a evaluar el software de manera efectiva con ciertos parámetros como es catastrófico, que pueden producir un cierre de proyecto, crítico, que puede producir una gran cantidad de pérdidas, el marginal, que es un daño a corto plazo, pero puede ser reparado, y insignificante o un daño mínimo que se tenga. En este caso, se tiene también las probabilidades, que son frecuentemente del 91 al 100%, probablemente del 61 al 90% y ocasionalmente del 41 al 70%, en este caso remoto, que es del 11% al 40%, y improbable del 0 al 10%, y eliminado el riesgo totalmente eliminado es el 0%. Bueno, a continuación va a continuar mi compañero. Siguiente. Ya, el siguiente punto es el diseño de casos de abuso. Como artefacto se tienen los requisitos y los casos de uso porque en base a esto se diseñan los casos de abuso. Ya, hay que tener algunas consideraciones en cuanto a su diseño. Estos básicamente tiene como dos puntos que son los antirrequisitos y el modelo de ataque. Los antirrequisitos son lo que no se desea que se haga dentro del software, y el modelo de ataque se basa en ataques conocidos o ataques que pueden llegar a aplicarse en el sistema. Y también trabajan a través de patrones de ataque, examinan las suposiciones realizadas y consideran eventos inesperados. Estos tres últimos son consideraciones que se deben tener al momento de diseñar los patrones de diseño, mientras que los dos primeros, estos son los dos enfoques en los cuales se basa para diseñar los patrones, los casos de abuso. Siguiente, por favor. Ya. Un diagrama, a continuación se detalla un diagrama para crear los casos de abuso, en donde como entradas tenemos que los analistas de seguridad y con base en los analistas de requerimientos generan una documentación en donde la primera son los requerimientos del negocio,
es el análisis de requerimientos de negocio, los use case, que son los requerimientos, el análisis de requerimientos técnicos, y finalmente los patrones de ataque, que es generado por el conocimiento de los encargados del sistema. Ya, como actividades, primeramente tenemos que se identifican las amenazas, luego se documentan esas amenazas y los analistas de seguridad revisan esas amenazas. Ya, si es que están aprobadas, se generan, como lo dije anteriormente, hay dos enfoques en crear antirrequerimientos y crear modelos de ataque. Caso contrario, se regresa a la revisión se regresa se regresa a a la revisión de amenazas. Ya. Si es que ya cuando ya está aprobado, existen dos caminos. Crear un antirrequerimiento y crear un modelo de ataque, ¿ya? Cuando se crea el flujo, cuando se crea el antirrequerimiento es el siguiente. Primero se revisan los antirrequerimientos que son diseñados en conjunto el, el analista de seguridad y los analistas de requerimientos, ¿ya? Luego de analizarlos, se los aprueba. Si es que están aprobados, en caso de que no estén aprobados, se los vuelve a revisar los antirrequerimientos. En caso de que no estén aprobados, se los vuelve a revisar y se sigue el mismo flujo. Cuando se aprueban, se crean eh, malos usos y también casos de abuso. Se crean malos usos y casos de abuso. Ya. Luego de eso, se revisan luego se revisan los malos usos y también los casos de abuso. Ya. Una vez hecho eso, se verifica si es que se aprueban o no se aprueban. En caso de que se aprueben, se analiza los casos de mal uso y también los casos de abuso. Ya, una vez aprobados, se vuelve los encargados analistas de seguridad y los analistas de requerimientos vuelven a revisar los casos, revisan nuevamente los casos de abuso y los casos de mal uso. Y si es que están aprobados, se da como salida el, eh, el un documento entregable que se refiere al, o sea, ya por prioridad los malos usos y los casos de abuso. En cambio, cuando se crean los modelos de ataque, se aprueban los modelos, se revisan primeramente los modelos de ataque, luego se verifica si es que se aprueban o no. Si es que no se aprueban, se regresa a revisar los modelos de ataque. Ya, una vez aprobados, vueltas se crean nuevamente casos de malos usos y casos de abuso. Ya, aquí sí es que cuando se revisan los modelos de ataque, si es que no si no se aprueban, también se entrega un documento entregable en donde se verifican los modelos de ataque, las amenazas y los patrones de ataque para que sean analizados por las personas de seguridad. Y si es que se aprueban, sigue el mismo flujo de cuando se aprobaban los requerimientos de los antirrequerimientos. Siguiente, por favor. Ya, como siguiente punto tenemos la seguridad de requerimientos. Este artefacto tiene los requisitos, ya que en base a esto o sea, en base a los requerimientos de seguridad mínimos que debe tener una aplicación. Ya, los requisitos de seguridad deben considerarse explícitamente en la fase de requisitos. Estos pueden ser de dos tipos. Estos pueden ser funcionales y los requerimientos de seguridad emergentes. En cuanto a los requerimientos funcionales de seguridad, se puede hacer ahora la criptografía fuerte para proteger los datos sensibles almacenados. Es decir, por ejemplo, cuando se almacenan las claves de seguridad de una aplicación,
o la información cuando se cifra de extremo a extremo. Ya, proporciona también una pista de auditoría para todas las transacciones financieras. Esto se refiere a aplicaciones bancarias en donde es primordial la privacidad de la información de los usuarios. Y con respecto a los requisitos de seguridad emergentes, eh, por ejemplo, no se bloquean con entradas mal formateadas y no se revela la configuración del servidor en peticiones erróneas. Esto puede que, esto tiene que ver básicamente con los mensajes que se da a los usuarios cuando no, no ocurre lo que se esperaba que ocurriera dentro de un sistema. Por ejemplo, cuando se sube un archivo y este no tiene los permisos necesarios del administrador, puede que al enviarle un mensaje de error aparezca demasiada información y los atacantes puedan recolectarla para realizar ataques. Ya, también algunas preguntas que normalmente se hace a la hora de plantear los requisitos de seguridad es ¿hasta qué punto debe ser seguro el sistema? ¿Quién lo atacará y por qué? ¿Y cuánto puede permitirse hacer al respecto? Ya, por ejemplo, la primera pregunta se basa en, por ejemplo, cuáles son eh, ciertos riesgos que yo estoy dispuesto a asumir en cuanto no se cumpla con un requerimiento, si esto afectará de manera eh, grave al sistema o no. Y también quién atacará y el por qué. Eso tiene que ver más que bien el tipo de sistema al que se está desarrollando. Por ejemplo, si es que es un sistema bancario, va a tener más atacantes que si tuviera un sistema bibliotecario. Y en cuanto puede permitirse hacer al respecto, es lo que mencionaba al inicio también, que si es que, qué es lo que puede y lo que no puede hacer con el sistema. Ya, también tenemos como último apartado la seguridad de operaciones. El artefacto de este es el sistema de campo. Aquí podemos tomar 3 puntos, que es el primero, incluso un sistema diseñado para la seguridad debidamente probado y depurado durante el desarrollo, será sujeto a ataques. Vigilar un sistema en ejecución y facilitar esa tarea es parte de las operaciones de seguridad. Las personas de la operación de seguridad tienen una mentalidad de seguridad y pueden usar esta mentalidad y su experiencia en algunos de los puntos de contacto presentados anteriormente, o sea, en todos los puntos de contacto, los 6 puntos de contacto anteriores. Ya, y la idea de que este punto de contacto es combinar los conocimientos InfoSex y DEVS. A continuación, procederé a leer las conclusiones. Luego de haber terminado y concluido con el desarrollo de este presente trabajo, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La primera es que la metodología Seven Touch Point es una agrupación de actividades destructivas y constructivas que ayudan a los involucrados en el proyecto a solventar los riesgos del mismo en todas las fases de creación del software. Al implementar las pruebas basadas en riesgos, mejora la productividad y la optimización de recursos, generando así un mejor rendimiento y calidad en el producto para incrementar la oportunidad de mercado y la entrega a tiempo. Ya, también tenemos que los casos de abuso permiten describir las condiciones en las que los atacantes serían capaces de dañar nuestro sistema y esto ayuda a que se pueda tomar las correcciones necesarias incluso antes de que el sistema esté terminado. Los requerimientos de seguridad y la seguridad de operaciones van prácticamente a la mano, pues cuando se analizan los requerimientos de seguridad mínimos que debe tener un sistema, esto se hace con base en el conocimiento y experiencia de las personas encargadas de verificar que el software sea seguro. Siguiente, por favor. Ya, a continuación presentamos la bibliografía y eso ha sido todo por parte de nuestra exposición. Gracias.